Bienvenidos a un episodio de un podcast de Hospitén Paitilla. Recuerden que esta vez estamos hablando de Hospitén Paitilla y no Hospital Paitilla porque en julio cambiamos el nombre. Y Hospitén es la contracción de Hospitales de Tenerife, que es donde se origina el grupo de Hospitén. No un nombre que significa hospital en catalán o en vasco en algún idioma. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. El doctor Daniel Pichel nos va a comentar quién es nuestro invitado del día de hoy. Hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Burguiati. Carlos es urólogo, es parte del cuerpo médico de Hospitén Paitilla. Te damos la bienvenida, Carlos. Y vamos a hablar sobre un tema que muchas veces queda en el aire y no se le da tanta importancia como a la contraparte. El mes de noviembre ha sido definido como el mes de la salud masculina. Y de ahí surgió un concepto que es el concepto de Movember. Si nos puedes explicar qué consiste. Por supuesto. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, Movember es básicamente un movimiento mundial que trata de crear conciencia sobre la salud masculina. Consiste en dejarse crecer el bigote en todo el mes de noviembre para crear conversaciones sobre temas de salud masculina como el cáncer de próstata, cáncer de testículo y las tasas de suicidio. Entonces, esta es la finalidad de este movimiento que viene de fusionar la palabra de mustache y November. Así que así nace la palabra Movember, para crear conciencia no solamente en los hombres, sino también en la sociedad y de esta forma que se sientan apoyados sobre los temas de salud masculino que poco se hablan en nuestra sociedad. Un interesante concepto de inicio. Los hombres muchas veces, tal vez por perfiles un poco machistas y un poco sociales, tienen ciertas dificultades para buscar ayuda cuando perciben algún tipo de problema relacionado principalmente relacionado con su salud urológica o con su salud sexual y reproductiva. ¿Qué nos puedes hablar de esto? O sea, ¿qué tan cierto es esto o no es verdad o cómo funciona? Sí, efectivamente. En mi consulta, esto es un tema recurrente. Los pacientes generalmente acuden en el mes de octubre y noviembre, cuando se hace énfasis el tema de la cinta celeste para prevención o tamizaje del cáncer de próstata, empujados por su pareja en muchas ocasiones cuando empiezan a presentar disfunción eréctil. Entonces, básicamente son presionados en la mayoría de los casos para acudir a una atención médica o en este caso una atención urológica. No es nace de forma iniciativa propia para hacerse chequeos periódicos. También me encuentro con pacientes que una vez que han acudido a la consulta se pierden. Va a la primera consulta, se le envían los análisis de laboratorio, se les hacen los exámenes y no regresan hasta 1 o 2 años después que empiezan con las dificultades para la micción, con disfunción eréctil o porque se asustan si tienen un conocido que presenta un cáncer de próstata. Bueno, el miedo al cáncer sigue siendo un elemento muy importante que empuja a la gente a buscar ayuda. Yo creo que el énfasis que se está promoviendo con este movimiento de Movember es justamente por lo que tú mencionabas. O sea, la mujer constantemente está visitando a su ginecólogo y lo hacen, inclusive las mamás llevan a sus hijas relativamente pequeñas, digamos en la adolescencia, en la pubertad, para que las atienda una ginecóloga, les dé orientación. Luego ya viene la etapa reproductiva, pero nosotros, los hombres, en términos generales, podríamos decir que estamos como un poquito relegados, ¿no? Ojo, relegados a veces por nosotros mismos, porque no sabemos qué hacer o no sabemos. Y pues yo creo que todos los hombres estamos claros en que muchas veces la información sobre la sexualidad cuando estamos en etapa de la pubertad o adolescencia, no la obtenemos de los mejores sitios. O sea, a diferencia de las niñas que muchas veces las mamás las llevan a la ginecóloga, a la obstetra, y ella les da la orientación. Nosotros, en cambio, yo me imagino que tú en tu campo ves, hablamos mucho de cáncer de próstata, que obviamente está más relacionado en gente mayor,
Pero también debe haber una cierta orientación a la juventud. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente, la orientación sexual y sobre los cuidados de la salud masculina se da muy tardíamente. Generalmente empiezan alrededor de los 40, 50 años y antes de eso es nula. Es nula. No hay ningún tipo de supervisión o retroalimentación para los pacientes que deben acudir a sus chequeos periódicos. Y generalmente los hombres, o el gran problema que tenemos es que la sociedad nos ha obligado a no hablar. Por eso es que este bigote, más que vello facial, trata de hacer un recordatorio sobre que la salud empieza por nosotros mismos, que esa es nuestra fortaleza, cuidar de nosotros mismos y tratar de crear un marco para las conversaciones sobre estos temas, que involucran no solamente a la parte afectiva o sexual del hombre, sino a todo un entorno social que va a repercutir a largo plazo. Cuando nosotros revisamos las estadísticas en los últimos años, por ejemplo, sobre el tamizaje del cáncer de próstata ha ido en aumento. Más de 800 casos de cáncer de próstata nuevos cada año. El 30% de esos generalmente están en etapas avanzadas. Y esto nos indica dos cosas, que probablemente las tasas o hay un subregistro de los pacientes, o sea, pacientes que no son diagnosticados a tiempo, que están acudiendo tardíamente a hacerse sus chequeos y cuando acuden ya están en etapa avanzada. Entonces, esto nos habla de que tenemos que hacer mucho más hincapié en este tipo de docencias o seguimiento a nuestros pacientes. Hay un tema que mencionas, que lo del tamizaje de cáncer de próstata. Hay el tabú del tacto rectal. Eso nos lo enseñaban en la Facultad de Medicina, que era algo obligatorio que tenía que hacerse como parte del examen físico. Pero después, con la aparición del PSA, mucha gente considera que solo haciéndose un PSA, que tiene al ser una prueba bioquímica, tiene una altísima sensibilidad probablemente. ¿Tú qué notas? O sea, ¿los pacientes siguen considerando que por hacerse el PSA ya no se tiene que hacer el tacto rectal? ¿Sigue ese miedo, esa duda sobre el hacer o no el tacto rectal? Es una broma muy frecuente entre los hombres el tema del tacto rectal de cuando tiene que ir al urólogo. Sí, totalmente. No solamente para la población en general, para los hombres. El PSA desde su aparición en los 80 y después en su auge para los 90, que permitió una detección más temprana del cáncer de próstata o a quienes teníamos que realizarle biopsia, ha sido víctima de su propia eficiencia, porque nos hemos sobrecargado sobre únicamente el PSA. Entonces los pacientes se confían que solamente realizando esta prueba en sangre es suficiente. Me ha tocado pacientes que llevan años teniendo un récord de los PSA que se toman anualmente y hay una evidente elevación del mismo sin que ellos se percaten porque se mantiene dentro de rangos normales. Entonces, un PSA que inicialmente estaba por debajo de 1 va aumentando normalmente con la edad y tengo pacientes que llegan a 2.5 y de repente se dispara a 4. Ellos dicen que no, que eso está dentro del rango normal, aceptable y ellos están saludables y no es así. Muchas veces nos encontramos con un cáncer de próstata que mantiene esos valores de PSA a un paciente que no se le dio seguimiento y cuando los encuentras, bueno, ya está en etapa avanzada. Sí, es un elemento importante y hay que entender que el tacto rectal es parte de un examen urológico completo. O sea, si uno va al urólogo es para que le haga un examen completo que tiene que incluir un tacto rectal para hacer un examen y tener realmente información sobre lo que pueda estar pasando. Sí, en ese punto hay que tener mucho cuidado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando. El tacto rectal viene a complementar el PSA, pero el PSA se aumenta, empieza a elevarse a un paciente que va a desarrollar cáncer de próstata 5 a 10 años antes de que la enfermedad se haga clínicamente evidente. Entonces, muchos pacientes que le hacemos tacto rectal, que sí es obligatorio, un tercio de estos pacientes que tienen alteraciones en la anatomía, ya sea porque tienen un nódulo, porque la próstata está asimétrica o un nódulo está firme, un tercio de estos pacientes ya tienen enfermedad avanzada localmente. Pero en esos casos es necesario que acudan a un urólogo a hacerles el tacto rectal y si encontramos esas alteraciones, realizarle una biopsia. Para cerrar el tema, o bueno, para concluir con respecto al tema de cáncer de próstata y no enfocarnos solo en esto porque esto tiene muchos otros aspectos, hay también la idea de que si una persona
que un cáncer de próstata en una persona joven es peor que en una persona mayor de 70, 75 años. De hecho, muchas veces uno escucha, no, si te da cáncer de próstata después de los 75 años, no te vas a morir de cáncer de próstata, te vas a morir de otra cosa. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente cierto. Entre más temprano inicia el cáncer de próstata, generalmente son mucho más agresivos. Tienden a hacer mutaciones que les permiten no solo avanzar regionalmente a nivel de la próstata, sino hacer metástasis, y esto compromete la vida del paciente. Por eso es tan importante realizar el tamizaje, la búsqueda o detección temprana del cáncer de próstata a edades tempranas, porque las posibilidades de curación de un paciente que se le detecta un cáncer de próstata son muy altas si está localmente, está localizado en la próstata. No así si tiene metástasis, con lo cual reduce la sobrevida al 30%. Antes de que cerremos el tema del cáncer de próstata, tú, por ejemplo, recomendaciones que le darías a la población en cuanto a cuándo empezar a hacer ese tamizaje y si el antecedente familiar de un cáncer de próstata pesa en eso. Sí, nosotros nos basamos en guías de países anglosajones y las recomendaciones de ellos son iniciar alrededor de los 50 años, pero nosotros estamos en un país que es multirracial, entonces, como bien lo menciona, hay factores de riesgo importantes. El antecedente familiar es por mucho el riesgo más elevado que se tiene para el cáncer de próstata. Esto es, si tienes un abuelo, un padre o hermanos que tienen cáncer de próstata, las probabilidades de que el paciente lo desarrolle son mucho más elevadas. Antecedentes o de raza negra también tienen un aumento en el riesgo. Por ejemplo, si el paciente es obeso, tiene tabaquismo, tiene 2 veces más riesgo de tener cáncer de próstata. O antecedentes de síndromes neoplásicos como el síndrome de Lynch, que también va a aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, yo diría que para nuestra población en nuestro país, generalmente iniciarlo entre los 40 y 45 años. Máxime también que la dieta es un factor indirecto para el cáncer de próstata, porque si tienes un riesgo y tienes una dieta hipercalórica, las probabilidades de que tengas cáncer de próstata también van a aumentar. Mm. Eso parece que, que el azúcar pues, nos carcome por todos lados, ¿no? Hasta en la próstata. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ok, el otro tema que muchas veces genera consultas a los urólogos y probablemente se retrasa porque hoy día por las opciones de tratamiento que hay, se dejan llevar mucho por la recomendación que hace un amigo, etcétera, es la disfunción eréctil. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan cierto es que todo el mundo va a presentar algún grado de disfunción eréctil conforme avanza en edad? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista como urólogos y que son quienes lidian más con este tipo de problemas? Sí, es muy frecuente. Todos en un momento a medida que avancemos vamos a presentar algún grado de disfunción eréctil y está asociado, es multifactorial. El síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, aterosclerosis va a aumentar el riesgo de que el paciente presente disfunción eréctil en algún momento. El tabaquismo también es un factor de riesgo importante en nuestra población. La mayoría de mis pacientes que acuden con disfunción eréctil son hombres arriba de los 50 años, los cuales presentan una hipertensión silente, la cual no ha sido diagnosticada. Entonces, una vez le tratamos la hipertensión, por ejemplo, mejora el tema de la función eréctil. También el factor psicógeno, el paciente que presenta una disfunción eréctil de inicio súbito, instantánea, generalmente está asociado a eso. Hay que tener en cuenta otros factores como, que son importantes para nosotros. Si el paciente ha tenido pérdida de líbido, o sea, del deseo sexual, pérdida de masa muscular, del vello facial, del vello corporal, porque esto puede estar relacionado con una disminución de la testosterona que en algunos casos puede estar asociado a causas secundarias como adenomas de hipófisis o la obesidad por sí. En ese aspecto que tocas, por ejemplo, la disminución de la testosterona produce disminución de la masa muscular, aumenta la fatigabilidad, etc. Lo contrario, o sea, un hombre para mantener su salud vital en general, nosotros, por ejemplo, en la rama de ortopedia y traumatología,
hacemos énfasis en que el ejercicio y sobre todo a medida que vas aumentando en edad, lógicamente vas perdiendo masa muscular. Entonces, el ejercicio aeróbico es excelente, es buenísimo cardiovascularmente, pero no genera masa muscular. Por eso hacemos énfasis que muchas veces no lo tienen claro, que las personas igual mayores de 50 años los hombres, hagan ejercicios de resistencia, o sea, ya sea pesas o ligas, algún tipo de ese aspecto. Y comentaba, si tienes una persona que no tiene ninguno de esos factores de riesgo, que hace ejercicio, que hace pesas, resistencia, esto también lo ayuda en su desempeño sexual. Sí. Yo diría que tengo pacientes alrededor de los 70 años, los cuales su vida fue de mucha actividad física dentro de sus labores cotidianas que son sexualmente activos, básicamente con muy buen desempeño, comentados por ellos mismos. Y la clave es esa, como bien mencionas, tener una base de actividad física, de estilo de vida saludable, no solamente la actividad física, el evitar el tabaquismo, la buena alimentación, van a garantizar que se mantengan sexualmente activos por mucho tiempo. Hay un tema que mencionas y que a mí me toca verlo mucho en la clínica, que es el tema del tratamiento de la hipertensión. Tratar la hipertensión arterial mejora el problema de disfunción eréctil. Sin embargo, la percepción que tiene la gente es que los medicamentos antihipertensivos, y esto pasaba principalmente con los antihipertensivos de generaciones anteriores, cuando se usaba la alfametildopa, por ejemplo, el Aldomet, eso producía disfunción eréctil en un altísimo porcentaje. Pero los pacientes tienen muchas dudas de cuál va a ser el efecto que tenga sobre la disfunción eréctil tratarle la hipertensión con los medicamentos que uno le manda. Y cuando es todo lo contrario, o sea, el tratamiento de la hipertensión ayuda para prevenir la disfunción eréctil o para corregir la hipertensión eréctil. La disfunción eréctil, eso es una cosa que vemos en la clínica. Yo te podría decir que fácilmente un 25-30% de los pacientes hombres que se les empieza tratamiento para la hipertensión hacen la consulta específica de cuál va a ser el efecto que va a tener sobre disfunción eréctil el uso de medicamentos antihipertensivos. Sí, yo creo que los hombres a veces hacemos el síndrome de la avestruz. No queremos enfrentar los problemas o queremos un solo problema a la vez. Entonces, lo que yo le explico a mis pacientes, los pacientes o los hombres entendemos muy bien las analogías con los autos. Entonces, un ejemplo que hago en mi consulta es generalmente explicar a los pacientes que sí, tú puedes tener hipertensión. Esto es como cuando tienes el tablero del auto y se te enciende una luz. Tú puedes seguir rodando en ese auto, puedes seguir utilizando, pero en algún momento te va a fallar y te va a dejar en la orilla. Entonces, es importante tratar los pacientes con disfunción eréctil y verificar este tema de la hipertensión. Yo creo que esto nace también con el uso de los betabloqueadores en algunos pacientes. Me he visto o sugerirle al cardiólogo que haga un cambio en los medicamentos, sobre todo cuando estos son betabloqueadores, para mejorar el tema de la función eréctil. Y generalmente estos temas también están asociados con ansiedad del mismo paciente, del desempeño que va a tener una vez inicio los medicamentos. Ellos quieren mejoras inmediatas y no ocurre de esa forma, es algo que va gradualmente. En mis consultas les explico a los pacientes que una de las cosas que van a ver mejoría y que los ayuda muchísimo es el tema de las erecciones nocturnas. A medida que vamos envejeciendo, estas erecciones nocturnas van disminuyendo en el tiempo y casi que desaparecen en los pacientes que tienen hipertensión no controlada. Pero una vez inician el medicamento, estas erecciones nocturnas van a regresar y esto va a pronosticar que va a ir a mejora con su desempeño sexual. Desde ese mismo punto de vista en el mismo tema, mencionaste, por ejemplo, la testosterona. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que tenemos a los baby boomers, que es un grupo generalmente que quiere mantenerse joven a pesar de tener ya 60, 70 años. Y es un grupo grande y es un grupo muy pudiente. Entonces hay también toda clase de mercadeo al respecto de toma esto, ponte pellets de testosterona, hazlo, muchos sin ninguna indicación médica. También te salen 1.000.000 de propagandas de que hagas los ejercicios de Kegel, por ejemplo, porque el piso pélvico tiene relevancia.
para recomendación a un hombre en este rango que está sometido también a toda esta propaganda, llamémosle así, ¿qué le recomendarías? Que únicamente utilice la testosterona si tiene evidencia clínica y por medio de laboratorios, pruebas de laboratorio que diagnostiquen un hipogonadismo. ¿Por qué? Si nosotros vemos la acción de la testosterona se divide en una testosterona total y una libre. Básicamente la libre es la que tiene la función sexual, la que nos permite tener el líbido y nuestro desempeño. La testosterona total va fundamentalmente a otras funciones dentro del organismo, la masa muscular, la masa ósea, el efecto sobre el aparato cardiovascular y el cerebro. Fuera de eso, y con una testosterona arriba de 300, yo no indicaría ningún tipo de terapia, salve que también tienen efectos secundarios. Entonces, aumenta el riesgo de aterosclerosis, agresividad, acné, caída de cabello. Entonces, desde mi punto de vista, no estará recomendado. Hay un tema que nosotros notamos en nuestra práctica todo el tiempo, y cuando uno comienza a ver pacientes mayores de 40, 50 años, como es el caso de la consulta de enfermedades crónicas, cardiología, hipertensión, dislipidemia, muchas veces el urólogo es el médico, así como el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer, es el urólogo el médico de cabecera del hombre. Entonces, nosotros comenzamos a ver que el urólogo ha tenido que ir enfrentándose un poco sobre la marcha a que es el que termina manejando los lípidos, termina detectando la diabetes, termina detectando la hipertensión, porque es, más que porque sea su especialidad, porque es el único médico al que va el paciente. O sea, el paciente busca ¿Qué tan frecuente ves tú estos pacientes que nunca fueron al cardiólogo, nunca fueron a un endocrinólogo y te encuentras que es diabético, que es hipertenso, que tiene una dislipidemia y que tiene factores de riesgo cardiovasculares evidentes? Y después del urólogo nos vienen a caer al cardiólogo por... ¿Qué tan frecuente te pasa a ti? 100%, todas las veces, todas las veces. Y pienso que es consecuencia de nuestro sistema de salud, del no tener nuestros pacientes bien orientados a los chequeos médicos. Realmente a mí me toca mandar toda esta serie de laboratorios y hago los diagnósticos de los pacientes que tienen diabetes o dislipidemia o hipertensión y después los refiero a su médico especialista. Pero muchas veces me ha tocado porque el paciente tiene mucho más confianza de comentar estos tipos de asuntos después que hemos avanzado de la tercera cita, ya hemos hecho tacto rectal, revisado el PSA y demás. El paciente siente confianza para darle seguimiento a estas otras patologías. Y lo que tú dices es totalmente cierto, Dania. Si tú te pones a pensar, un paciente de 50 a 55 años que nunca haya sentido ningún Claro, problema y es consciente de que debe evaluarse por el urólogo, pues es al que va a ir recurrentemente. claro, por Entonces, supuesto. sí, definitivamente ustedes juegan un papel importantísimo en la detección de un montón de patologías. Sí, es que es clave. Y hay que. Y yo creo que eso también incluye un aspecto que nos corresponde a los demás y en parte a los urólogos. Yo no sé si ustedes en un congreso de urología hablan de manejo de lípidos, pero no estaría de más que tuvieran un poco de información de las cosas que están cambiando, porque muchas veces queda en lo mismo, o sea, vas a tomarte una estatina a dosis baja o a dosis intermedias y ya, pero todo el proceso de seguimiento, la correlación, todo el resto de las cosas, como que les tocaría también tener que, así como a nosotros nos toca manejar aspectos de la disfunción eréctil, etcétera, que es más de ustedes tal vez que de nosotros, ustedes están viendo pacientes que en realidad tienen problemas crónicos y que probablemente no van a ir a otro especialista o a otro médico más que ir a ustedes. Sí, no, a la urología en general le ha tocado evolucionar en muchos aspectos. Em, Cada vez más en los congresos se trata de ver la totalidad del paciente en una medicina holística y tratar de no solamente dedicarnos a la parte del aparato genitourinario, sino ver más allá de lo que trae nuestro paciente para poder canalizarlo. Y yo creo que la urología, no creo no creo que sea así, sino que es así. La urología se ha caracterizado por ser una especialidad médico-quirúrgica y muchas veces desarrollamos la parte clínica tanto como la quirúrgica para nuestros pacientes.
Sí, es que así es como uno lo percibe. Otro tema que cuando buscas salud en general y que cada vez cobra más importancia y que antes de comenzar que estuvimos conversando de algunos aspectos es el tema de la salud mental. ¿Qué tan frecuente tú detectas problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de ideación suicida inclusive, que va muy de la mano con el resto de las cosas? Eh, Nuestra sociedad de un corte tal vez un poco patriarcal, paternalista, machista, como se le quiera llamar, le impone al hombre una serie de presiones desde el punto de vista de responsabilidades para con su familia, con su esposa, con sus hijos, etcétera. ¿Qué tan frecuente a ustedes les toca detectar este tipo de problemas? Bueno, de per se no hablan de eso abiertamente, pero uno lo puede detectar por otros temas. Cuando le pregunto a mis pacientes cómo está su ciclo de sueño, tienen alteraciones, tienen despertares, pesadillas, empiezan con la parte de la disfunción eréctil, ansiedad generalizada. Yo creo que un buen porcentaje de mis pacientes vienen con tratamientos previos de que han asistido al psiquiatra o al psicólogo por temas de ansiedad. No sé si esto está aunado después de la pandemia, lo cual se hizo más popular, o si ya era un tema que estaba eh, cocinándose antes de que ocurriera la pandemia. Pero sí hay una buena proporción de hombres jóvenes, los cuales tienen algún tipo de medicación por ansiedad al final se traduce en problemas de disfunción eréctil, alteraciones metabólicas como la hipertensión. em, es el tema general de la población que tenemos. Ese punto que tomas que comentas de la gente, por ejemplo, que toma, yo creo que aquí tú podrás corroborarlo también, el tafil la gente se lo toma como si fuera chicha. Sí, Hay sí, sí. cantidad de gente que toma tafil. De repente la gente te pide recetas y recetas y recetas. Y luego, pero ¿tú por qué tomas esto? ¿Alguien te lo ha mandado? No, es que esto me tranquiliza o X. Eso también puede interferir, por ejemplo, si un muchacho joven, 25 años, empieza a tomar esto porque te das cuenta que hoy en día también los jóvenes están sometidos ellos mismos a quizás una presión más alta de desempeño en todo nivel, ¿ah? Porque quieren ser y quieren tener ya. Entonces muchas veces la ansiedad que eso les genera los hace que busquen un ansiolítico, se toman un tafil. ¿Cómo les afecta eso también, por ejemplo, en su desempeño sexual? Yo te diría que para el tema de la ansiedad, solamente tienes que ver las tasas de suicidio en Panamá. Son mucho mayores en hombres. La última vez que revisé las estadísticas están en cerca de 4.7 hombres por 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en hombres, sobre todo en hombres jóvenes versus las mujeres. Entonces hay un tema de silencio en la sociedad prácticamente para ellos. Yo pienso que el hombre cada vez, aparte de ser proveedor para su familia, está cada vez más presionado para un desempeño dentro de la sociedad desde muy temprana edad. Al final, con todo esto de la información que hemos mencionado, no ayuda a que tengan una vía de escape o de soporte social con respecto a estos temas. Con el tema de los ansiolíticos, es como la punta del iceberg para un paciente que tardíamente va a desarrollar un tema que posiblemente tenga que requerir un psiquiatra más adelante, si empieza con problemas de insomnio y tiene que utilizar estos ansiolíticos para lograr conciliar el sueño. El tema de la ideación suicida en los hombres y las mujeres es algo que se ha discutido muchísimo, que hay características diferentes. Lo que recuerdo yo, y la última vez que conversamos sobre esto con una psiquiatra en uno de estos podcasts también es que probablemente las mujeres tienen más intentos de suicidio, los hombres son más efectivos, por decirlo de alguna forma. O sea, los hombres que optan por suicidarse tienden a utilizar métodos más Efectivo. Efectivos. efectivos, Se mueren. se mueren más que las mujeres que tienen un intento de suicidio y toman medicamentos el hombre tiende más a métodos más violentos que
son más efectivos, a pesar de que el término efectivo o eficiente habla de un aspecto positivo que no es lo ideal. Otra cosa que Yo creo que eso está muy aunado a nuestra biología, porque en el entorno social el hombre estaba abocado a buscar resultados en cualquier aspecto que haga, sea en el deporte, sea a nivel profesional, sea en su familia. Y bueno, entonces una forma de buscar resultados, lastimosamente, sí, en el suicidio. ató cabos por una noticia que escuché hace poco. ¿Qué tan frecuente están ahora ustedes enfrentándose a las cosas que dice Google y a las cosas que dice ChatGPT y a las cosas que dicen toda esta invasión de que ahora resulta que las computadoras es un agente más en la conversación de medicina? ¿Qué tan frecuente te estás tú encontrando esta gente que llega con estas ideas raras sacadas de algún medio extraño? Bueno, yo lo uso como apoyo. Muchos de mis pacientes ya vienen con preguntas formuladas por ChatGPT. El tema aquí es el contexto en el cual se está haciendo y nada hasta ahora supera una evaluación física y una entrevista con el paciente. Así que yo le dedico tiempo a escuchar a los pacientes y a responder sus preguntas, siempre que vengan apoyados en eso. Y en la gran mayoría de las ocasiones no están bien dirigidas la información que le da el ChatGPT, porque nace de que las preguntas estuvieron Están mal hechas. hechas, claro. Es que al final, si no está bien hecha la pregunta, la respuesta no va a ser la apropiada. Claro. Ok, bueno, para tampoco abusar del tiempo de quienes escuchan el podcast, si tú tuvieras que sugerirle a los hombres que cambiaran un hábito habitual de lo que hacen normalmente, ¿cuál le dirías que cambiaran? Wow. Yo pienso que el silencio. El silencio es tal vez nuestro peor enemigo, porque los hombres muchas veces callamos las cosas, buscamos resolverlas por nuestros propios medios, no buscamos atención oportuna y esto va a repercutir de forma negativa en nuestra salud, nuestro entorno familiar. Yo estoy seguro que muchos de los hombres que no están hoy con nosotros, ya sea por cáncer de próstata, por intentos suicidas, seguramente estarían escuchando este podcast ahora. Y sería conveniente que esta información también les llegue a los que ahora están, para que logren tomar iniciativas o poder corregir sus estilos de vida. Eso es justamente lo que buscamos con este podcast, ¿no? Ofrecer una ventana sencilla, simple, con idioma fácil para todo el mundo, donde se oriente. O sea, realmente nosotros no vamos a resolver problemas de salud, pero vamos a orientar para que se busque ayuda cuando sea necesario. No, yo creo que hemos cubierto un aspecto muy importante de los temas de salud masculina. Totalmente. Y como dice Carlos, uno de los aspectos más importantes es la comunicación. O sea, tú has dicho que no se queden silentes. Y ojo, el estar en silencio también tiene que ver con uno de los aspectos de la medicina del bienestar, ¿no? El tener un grupo social que te dé positivismo, con el que tú puedas confiar, con el que tú puedas compartir. Eh, Hemos hablado de la nutrición, hemos hablado de dormir adecuadamente, hemos hablado de hacer ejercicio, hemos hablado de no a las sustancias tóxicas, cigarrillo, alcohol, que evidentemente afectan. Resiliencia al estrés es uno de los factores importantes. Pero la parte social, la parte de, ojo, no se habla de tener 100 amigos, se trata de tener algún o algunos amigos en los que tú puedas confiar, ya sean hombres o mujeres. Porque mucha gente se queda, entiendo yo, en estas cosas y sobre todo en temas como este, callado por la duda de parecer tonto al hacer una pregunta para desnudarse o descubrir lo que podría ser una debilidad o que es visto como una debilidad. Entonces, yo creo que el enfoque de lo que tú has mencionado y del Movember es empoderar al hombre. Es empoderar al hombre a reconocer que, ojo, nosotros somos tan o más débiles que las mujeres
Yo siempre bromeo diciendo que eso del sexo débil, que son las mujeres, es totalmente opuesto. Nosotros vivimos menos que las mujeres en términos generales. Así es que ellas a lo largo de la vida tienen más dificultades, llamemos eso de estar menstruando todos los meses, eso de tener que tener a un bebé adentro 9 meses, eso de tener que parir. O sea, son retos a los que nosotros no estamos sometidos. Pero eso nos ha dejado quizás también en un punto que fue como empezó la conversación, en que estamos callados, necesitamos empoderarnos, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Y si de repente, como comentaba yo, que no tenemos, por ejemplo, a la ginecóloga para hablarle de las cosas, tenemos al urólogo. Pero no solo al urólogo, sino que cualquier otro médico, cualquier amigo con conocimiento. O sea, hoy en día hay muchas personas en las que tú deberías poder confiar y no callar. Entonces a mí me parece que ese último tema que hemos mencionado los tres, que es la comunicación, es crucial, como es crucial en casi cualquier actividad del ser humano. Así es. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho el haber participado en el podcast. Creo que se ha dado información muy útil, que ojalá pueda ser utilizada como una guía. Y nada más, si quieres dar algún mensaje final. Y decirle también a los posibles pacientes o a las personas que quieran saber cómo localizarte, dónde ubicarte también. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, a ustedes dos, a los que escuchan el podcast. Yo creo que, y gracias por hacer este espacio para hablar sobre salud masculina en todos los aspectos, como bien mencionó el doctor Ariel, desde el cáncer de próstata, el tema de la incidencia de suicidio y la disfunción eréctil. Y si hay algo que recordar en este noviembre es que los hombres también somos importantes, tenemos que tener un espacio para nuestra salud. Y si hay un hombre que acude a su médico a realizarse estos chequeos, yo pienso que este podcast cumplió su función y me doy por satisfecho. Así que muchas gracias por la entrevista. ¿Dónde te pueden localizar? Aquí en el hospital, en Hospitén, en el Royal Center, la planta A, piso 1, y contactarme a mi asistente al 6314-5514. Perfecto. Muchas gracias a ti, Carlos, por todo el apoyo que nos das y sobre todo por el educar a la comunidad, que es como Daniel decía, nosotros queremos siempre poner un granito de arena en lo que es la población en general, o sea, detalles, dar detalles de cada cosa y la salud masculina es vital. Gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en este podcast y los esperamos en el siguiente.